Muy bien, entonces creo que ya podemos ir empezando. Algunas personas se están uniendo y creo que sería una buena idea empezar a interactuar con ellos, empezar con este tema, con las personas que están aquí. Primero dándoles la bienvenida nuevamente. Esta es la primera conferencia que estamos proponiendo por esta Semana de la Salud Mental. El día de hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y teniendo esto en cuenta, a través de mis redes y juntos con otros colegas a los que he invitado, vamos a conversar con ustedes, vamos a compartir ideas, probablemente saldrán preguntas, saldrán dudas y estamos aquí justamente para poder resolverlas mediante el chat si ustedes me escriben o después mediante comentarios que pueda yo leer y después resolver algunas dudas. Así que primero voy a presentar a Camilo. Cuéntanos un poquito, Camilo, acerca de ti, quién eres. Empecemos esta conversación. Buenas noches, Mario y a todo el mundo que nos está viendo. Estoy súper feliz de que me hayas invitado hoy día a hablar de depresión, eh, que es el tema que nos llama hoy día. Y bueno, yo me llamo Camilo, soy psicólogo. Estamos en el 2022, hace como 6 años. Y eh, me interesó mucho participar en esto que me estás invitando, Marjorie, porque creo que ya tengo algo que decir al respecto que quizás pueda ayudar a algunas personas que nos estén escuchando hoy día. Eh, Mi intención, ojalá sea que alguien se lleve algo útil de esta conversación que podamos tener. Quizás, y lo hago pensando en algunas cosas que a mí me gustaría haber escuchado cuando a mí me diagnosticaron que tuve depresión, Mm, pensando un poco en ese momento de mi pasado, es que tengo muchas ideas que me gustaría compartir contigo hoy día. ok, bueno, entonces empecemos con eso. Cuéntanos, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué te gustaría compartir con las personas que nos están escuchando? Ok. Creo que bueno, creo que primero que todo, yo con Marjorie somos practicantes de un enfoque de terapia que particularmente no tenemos mucho que decir acerca del trastorno y creo que eso es muy bueno. Definitivamente, sí. Creo que eso es muy bueno. Ya, particularmente me gustaría empezar aclarando que no les puedo ofrecer una charla acerca de qué es la depresión ni sus orígenes, porque creo que justamente ese enrollo en el que alguna vez me metí fue lo que me llevó a no salir nunca de eso, o a demorarme mucho Mm, más en salir de eso. Sí. ujú. Mm, Creo que esto que acabas de mencionar es algo muy interesante porque dentro de lo que se comparte en las comunidades de psicología acerca de los temas psicológicos, hay mucha información que sirve como para, con la intención de explicar, ¿no? Con la intención quizás de dar a conocer algunas cosas, termina ampliando mucho y creando toda una sensación de estigma a través de la depresión, ¿no? Como que la depresión es esto, sucede lo otro, las causas, por qué te dio, por qué te sigue dando, y todo esto nos lleva a conversar de estos por qué, de estos orígenes, que realmente nunca encontraremos uno y lo único que hace es escarbar sobre algo que no necesariamente nos da la luz. Y justamente el enfoque que practicamos, que es el enfoque centrado en soluciones, es el que nos da como un nuevo camino, ¿no? Como que nos dice, mira, el por qué probablemente es una cuestión muy, no sé, podríamos decirlo, de especialista, de, no sé, de algunos términos que puedan ser necesarios para identificar lo que está sucediendo en una persona, pero no para encontrar la solución y cómo salir de eso, ¿no? Y creo que tú lo has experimentado y seguramente muchas personas también, ¿no? mm, mm. Me imagino que sí, y lo corroboro por las consultas que he tenido en terapia, Uh -huh. de personas que llegan con este diagnóstico que ha sido dado por algún otro psicólogo, médico, psiquiatra, etcétera. Y ciertamente que hablar de depresión, eh,
inmoviliza muchas cosas. Hablar de depresión para el tiempo, en vez de ayudar a que el tiempo se mueva al ritmo que se debería estar moviendo. Y un poco la sensación de yo y quizá otras personas que hemos tenido este diagnóstico es la sensación de que la depresión chupa todo, de que la depresión se come todo. Y toda tu historia se ve como succionada por esta fuerza que hace una sola palabra. Es muy, lo encuentro cómico ahora, ahora, ¿no? Con un poco de distancia, con un poco de tiempo que ha pasado, pero ciertamente encontrarse en una depresión, más allá que decir que esto no existe, sino que son historias dolorosas, ¿no? Son historias de dolor, son historias de sufrimiento que están ahí, pero que la depresión hace que todo esto se estanque y se condense y se inmovilice y se rigidice. Y creo que esa es la sensación que tienen muchas personas que tienen una depresión o que están pasando por una depresión. Sienten que están estancados o inmovilizados. Oh, no sé si me caí yo o se cayó Marjorie. Oh. A ver. Voy a escribir a Marjorie. No sé si me caí yo o se cayó ella. O nos caímos los dos. Ah, su internet se fue. Me pregunto si seguiré en su live. Oh, creo que sí. Bueno, creo que sí con el live de Marjorie. Ella está entrando ahora de vuelta. Se cayó su internet, pero ya volvemos. Ah, Marjorie. Hola, Camilo. Un Hola. pequeño problema técnico. Disculpan. Ya estamos de nuevo. Si vuelve a suceder y todavía estamos así como en vivo, tú por favor continúa porque tendré quizás este. Sí, parece que Marjorie. Sí, ves. Ahí estás, ya. Exacto. Tú puedes continuar. Ajá, yo voy a tener la cámara apagada y bueno, tú puedes ir continuando. Ok. ¿En qué punto estabas? Coméntame un poquito, discúlpame que me perdí un poco. Sí. La historia finalmente la historia se estanca, ¿no? La depresión es una historia estancada. ¿Sí? Es una situación que pareciera que las cosas no cambian y eso me parece que es una idea súper peligrosa. Ok. Sí. Me parece que es muy peligroso realmente caer en la idea de que las cosas no cambian, de que las cosas no están cambiando. Sobre todo también porque esa sensación de estancamiento puede producir en las personas esto de no voy a salir de esto, ¿no? Como me voy a quedar aquí, cada vez las cosas se ponen peor y empiezan a aparecer quizás estos discursos o estas palabras que no ayudan mucho como nunca logro salir de esto, otra vez volví a caer en esto. Y esa sensación de estar atrapados en algo, como decías tú, absortos en algo, hace que uno pueda sentir que ya no tiene el control sobre lo que quiere hacer, sobre quizás también incluso el futuro, ¿no? Sí. Y es que al final la pregunta un poco que gatilla todo esto, no sé si podría ser por qué tengo la depresión y por qué estoy así. Exacto. Creo que Sobre esas son... todo, exacto, es como Sí. la curiosidad natural
ante un evento Ajá, nuevo o ante un evento de dificultad, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ajá, otra vez? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ujú. Y esta pregunta, ¿por qué? Lo había compartido en algún otro momento en las redes, y es que esta pregunta genera un sinfín de preguntas adicionales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esta razón, y esta razón surge por esto y por esto y por lo otro, y se convierte en toda una, o sea, un circuito de respuestas que llevan a otras preguntas, pero no a la solución sobre cómo salir de la depresión. Sí, a mí me parece que son preguntas de doble filo. Exacto. Que dependiendo el momento en el que te encuentres, podrían resultar útiles en alguna Ajá, situación. No podemos negar que hay algunas preguntas que son útiles, pero depende en qué momento te encuentras. Si te encuentras en un momento en el que todo lo ves mal y sigues preguntándote por qué soy así, es, probablemente las respuestas que vayas encontrando serán también de ese estilo. Y por ahí incluso llegábamos en una conversación a esta conclusión de cómo es que la depresión termina siendo una historia que nos vamos contando sobre lo que estamos viviendo, ¿no? sí, sí, yo creo que es muy peligrosa la forma en la que se dan las etiquetas acá en el sistema, en la cultura. Creo que es súper, súper riesgoso la forma en la que lo estamos haciendo como profesionales. Estamos diciendo a las personas, oye, tienes depresión. Oye, me parece que tienes esto. Y, wow, o sea, no es una enfermedad. O sea, Ujú, no es un trastorno, no es una enfermedad. O sea, si podemos categorizarlo, podría ser un trastorno, ¿no? Un trastorno, ujú, exacto. pero no es una enfermedad. Aquí no hay nada que te esté causando una depresión, aunque sí hay casos, aunque sí pueden haber casos donde hay factores biológicos muy específicos que te puedan estar gatillando algo, pero para la mayoría de los casos estás pasando por una historia. Ujú. Y el pensar que tienes algo, ¿por qué te lo cuento? Porque en mi tiempo, cuando a mí me diagnosticaron esto, todavía no se desbarataba el término de depresión endógena. Hoy en día eso es un término Ah, inválido, y no sé si lo conoces, sí, sí, pero sí. O quizás sea, algo que tienes adentro. yo y muchas personas, estoy seguro, 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 Marjorie, que fuimos diagnosticados con depresión endógena, y no todo el mundo tiene el privilegio de acceder al conocimiento de que ese es un término obsoleto, porque se ha Mm, demostrado, o no se ha logrado demostrar, de que la depresión tenga causas químicas y cerebrales. ujú, Eso es otro exacto. mito que es súper peligroso, ¿no? Ujú, Porque yo pasé muchos años de mi vida convirtiendo historias de sufrimiento real y genuino en un problema químico de mi cerebro. O sea, mi problema es mi percepción de la realidad. Yo encuentro súper peligrosa la depresión porque enmascara realidades de injusticia. La depresión ujú, silencia historias de violencia, por ejemplo. claro. Yo te, yo te cuento que yo cuando a mí me diagnosticaron eso, yo estaba pasando por situaciones muy injustas a la luz de cómo somos como sociedad hoy. Mm, Han ok. cambiado muchas cosas del trato Ujú, al niño, del trato al adolescente, de la inclusión, de la diversidad. Han cambiado un montón de cosas, ujú, pero en mi tiempo que me lo diagnosticaron no. Y el problema ujú, súbita, de la nada estaba en mi cerebro. exacto. Entonces, ¿qué pasa con la depresión? Para todos que no nos estén escuchando, la depresión eh, es muy abstracta y puede chupar otras situaciones que quizás sí las son las que hay que superar. ¿Qué pasa si lo que hay que superar no es la depresión? ¿Qué pasa si lo que hay que Uh, superar no es la depresión? ¿Qué pasa si lo que hay ujú, que superar son historias? ¿Qué pasa si lo que hay que hacer es darle continuidad a ciertas historias que hoy día me causan malestar? ¿Qué pasa si hay que superar otras cosas? ¿No? No la depresión. qué Yo lo que tenía interesante. que superar, y con Ujú. esto termino, No, no, sí, sí. yo lo que tenía que superar no era la depresión, yo lo que tenía que superar era, por ejemplo, homofobia internalizada, Mm, el rechazo a mi propia orientación sexual. Eso, yo tenía que ujú, aceptarme más en ese sentido. No tenía que superar la depresión, ¿sí? ujú. Suena un Voilà. poco como que la depresión termina siendo una respuesta a una situación
en mi alrededor o en relación conmigo, no como que dentro de mí hay una especie de hueso que sea identificado como Exacto. depresión y me pertenece a mí y está dentro de mí. Y como está dentro de mí, entonces tengo que hacer una serie de extirpaciones para que ya no esté, sino suena como la depresión termina siendo una respuesta a la situación en la que me encuentro, ¿no? Que puede ser una situación que las situaciones son entre personas, no es yo conmigo mismo, es una situación de mi persona con el resto, ¿no? Con los demás, con las situaciones que se dan. Entonces, me pareció muy interesante escucharte decir de que no es que tengamos, o en tu caso no tenías que superar la depresión, sino era esta relación o esta situación en la que te encontrabas envuelto en aquella época. Así es, sí. Ujú. ¿Qué diferencia hizo para ti descubrir que no era algo que estaba dentro de ti, que no era endógeno, que no era un desequilibrio en tu cerebro? ¿Qué diferencia trajo eso para ti? Mm, Me dejó súper desorientado, Ujú. porque se vuelve parte de tu identidad. La Mm, depresión se vuelve parte de tu identidad. Sobre todo cuando te dicen que es parte de tu personalidad de base y todas estas cosas, todas claro, estas cosas que se inventan, pero em, déjame volver sobre un punto interesante sí, que sí. dijiste, Marjorie. Mi respuesta ante lo que me estaba pasando no era la depresión. Mi respuesta Mm, ante lo que me estaba pasando era sufrimiento. Fue la respuesta de la psicóloga, la depresión. Ella respondió depresión a lo que me estaba mm. pasando. Qué interesante ese punto. O sea, tu respuesta era sufrimiento, pero al final fue identificado, no, lo que tú tienes es depresión y ahí viene el Ajá, diagnóstico exacto. y la explicación a todo lo que me está sucediendo en este Ujú, momento. ujú. Sí, y Mm, mea culpa, ¿no? Un poco de mea culpa como yo soy ahora como terapeuta. No, aquí más allá pues solamente puedo hablar por mi práctica, que ujú, mi respuesta ante las historias de otro no van a ser etiquetas, no van a ser categorías inventadas por otros expertos, porque ya vi ujú, lo que eso generó en mí. claro. Y Mm, bueno, claro, de ahí viene la duda entonces, o quizás por ahí alguien puede preguntarse, pero entonces, ¿cómo puedo saber lo que tengo? ¿No? O sea, algunos mm, dirán, bueno, si el psicólogo al que voy no me va a dar la idea de lo que tengo, que voy a recibir en terapia. ¿Qué se te ocurre mm, que le podrías responder a alguien que haga esa sí. Tú has pregunta? recibido esa pregunta, ¿no? Me imagino. Sí, porque a veces vienen, ¿no? Sí, Vienen y te sí, dicen, sí, quiero sí, sí, saber si lo que tengo es esto o no, sí, ¿no? sí. Y bueno, cuando profundizamos en la conversación, muchas veces la idea de lo que tienes o el nombre que le quieres dar a lo que tienes no es realmente lo que nos interesa más, sino es la sensación de saber qué hacer con lo que tengo. Ujú, Porque el ujú, nombre que le podemos dar a la depresión podría ser cualquier otro, pero al final ujú. eso no es que tranquiliza, no es que soluciona, sino es al final mi sensación de que puedo hacer algo con lo que me está sucediendo, ¿no? Como que Ajá. nuevamente retomar ese control de, es algo que puedo controlar, que no está ahí en mi cabeza y que me va a gobernar, sino que yo puedo hacer algo y creo que esa termina siendo la gran diferencia, ¿no? Para las personas. Mm, Y la idea, ¿no? De que el diagnóstico, la etiqueta, no termina siendo lo más importante, sino más bien qué es aquello que tú puedes hacer, qué es aquello que está en tus manos para ir dejando estas historias y empezando a contarte otras o a tomar atención de otras situaciones de ti mismo que vienen ocurriendo. No sé, mm, ¿qué opinas tú de ujú, eso? ¿No? mm. Sí, mira, tengo justamente ayer o antes de ayer me junté con amigos y estábamos conversando justamente otros temas de por qué normalizamos la idea de que está bien si en una primera sesión de terapia tú sales peor, porque tenías que haber visto algo que no viste antes, ¿sí? Y estamos imponiendo ideas de por qué estamos tan acostumbrados a esta idea, ¿no? Y em,
Mira, me contaban, me autorizaron a contar esta historia, ¿sí? Ok. Esta es una persona que ya había entrado en un proceso terapéutico por bulimia Ujú, y había salido de la bulimia hace muchos años y, y cuando vuelve a una terapia, la terapeuta o el terapeuta, no sé qué género, empezó a hacer nexos entre los problemas de hoy con la bulimia del pasado. Y la bulimia volvió a aparecer. Ujú, ujú. ajá. ¿Por qué no estamos, por qué nos podría tener que interesar todas estas historias de dolor si sabemos que lo que estamos generando en la conversación es más dolor? Exacto. Sí, ¿no? Está bien. Es una pregunta que me encantaría que nos hicieran. ¿Está bien que después de una sesión de terapia salgamos peor? Claro. ¿Está bien eso? Claro, de hecho, esto podría corresponder quizás a un discurso en el cual darse cuenta de cosas es importante. Encontrar nexos de lo que te sucedió antes, ahora es importante. O sea, en este tipo de espacios o de conversaciones, los nexos los vamos a encontrar, ¿no? Mm, Porque se pueden encontrar por supuesto. Todo efectos, está relacionado. causas. Digamos que lo que uno busca, lo encuentra, ¿no? Y si no lo Exacto. encuentra, lo crea, porque al Lo final crea. el pasado no está aquí para refutarnos si Mm, es cierto o no. Pero ¿cuál es el problema con eso? Es que en la conversación, lo que surge en la conversación crea una realidad. Y esto es una de ajá. las frases que a mí me ha gustado siempre de Steve D. Chaser, ¿no? Que el lenguaje crea realidades. No solamente me permite comunicar una cosa, sino crea realidades. Si yo en la Mm, conversación terapéutica, si mi consultante viene y me conversa de lo que anda mal, o sea, y de todo lo que ella siente que, o él siente que anda mal, probablemente se vaya de la conversación así también, con la idea de que ajá. estoy realmente mal. Por ejemplo, hoy día acabo de tener una conversación con alguien que ha tenido y tiene una situación difícil, porque esto no lo vamos a negar. Una cosa es las situaciones difíciles que nos ocurren en la vida, Ujú, que no las vamos a tapar y a decir, no, esto no está bien, sé feliz, todo está bien. ujú, No, porque es la verdad. Y el caso de esta persona es así. Es una ujú, situación realmente difícil en la cual siente que se queda sin las cosas importantes en la vida. Y la idea aquí no es preguntarle cómo surgió, qué pasó, pero por qué lo hiciste así, pero por qué no respondiste así. No, la idea es empezar a preguntarle qué está sirviendo, ¿no? ¿Qué te está sirviendo para que a pesar de que la situación sea así, tú puedas levantarte hoy, venir aquí a consulta, tener el deseo de continuar? Y durante esta conversación, que generalmente duran 50 minutos, una hora, que es lo que dura la terapia, terminó yéndose con esta sensación de tranquilidad y le pregunté por qué sucedió, ¿no? Porque la verdad que si tuviera que hacer un porcentaje, el 80% de sus palabras fueron todos los problemas que la traen a consulta, que son varios, ¿no? Y yo le pregunté, ¿qué te hizo sentir tranquilidad? Que en esos otros 20, mis preguntas estuvieron justamente enfocadas a encontrar qué nos ayuda a levantarnos por las mañanas cuando lo que menos queremos es trabajar o iniciar el día, que es lo que sucede en la depresión. Cuando le ujú, pregunto a eso, ella empieza a contestarme, lo que pasa es que tengo momentos de calma como en la cocina. Cuando cocino pongo música y eso me ayuda. Genial, ¿no? ¿Qué sucedería si eso sigue ocurriendo? Y ella empezó a identificar momentos que le han permitido hasta el día de hoy afrontar la situación en la que se mm, encuentra. Y ujú, se va con esta sensación de control. Sí, mi situación está difícil, está bien difícil, pero eso no significa que yo no pueda hacer nada. mm, Diferente hubiese sido si le hubiera dicho, mira, al parecer tienes una depresión y no es actual, sino que acarrea de todo lo que está sucediendo, porque la ujú, persona se va con esta idea de, wow, tengo depresión, ¿no? Y todo el discurso ahí atrás que está surgiendo alrededor de la depresión, ¿no? Eso es lo que mm, un poquito quería comentar, ¿no? Complementando lo que decías hace un momento, ¿no? mm. Sí, me da la sensación de que al final tú eliges con qué versión tuya estar dialogando,
¿sí? La versión tuya que está superando o la versión tuya que está sufriendo. Y yo creo que Ujú, uno, cuando está en una depresión, habla lo suficiente con la parte suya que está sufriendo, contigo, con tus amigos, con tu familia, ujú. y tienes que tener un espacio para hablar con la parte tuya que está intentando salir adelante. Mm, qué interesante lo que acabas de mencionar acerca de que hay el tiempo para hablar de esa parte de nuestra que está sufriendo, porque como lo decía, no es que lo que tú estás enfrentando es algo a lo que no debas observar o a lo que no debas prestar atención. O sea, hay situaciones en las que uno se da cuenta que le cuesta superar, no sé, alguna situación de separación, o sea, alguna situación también en el trabajo, qué sé yo, ok, pero pasamos mucho tiempo conversando acerca de lo que ya no queremos, de lo que anda mal, y muy Ajá, poco tiempo conversando sobre lo que queremos que haya en sí, lugar de eso, ¿no? Y esto, sí, cuando hago esta pregunta a mis consultantes, muchos de ellos me responden o me dicen, no me había puesto a pensar qué quiero que suceda en lugar de estar llorando o en lugar de estar en mi cama todo el tiempo. ajá, Y cuando les hago esta pregunta, como que se siente la diferencia y dicen, a ver, espera, no lo había pensado. ajá, Ok, empecemos a sí. conversar, porque parece que es un discurso, una narrativa de que nos impulsa que si estoy mal, tengo que llorar y no sé qué más hacer. Y se supone que lo único que quiero es dejar de llorar, pero nada más, no hay una narrativa de qué quiero que suceda en lugar de eso, ¿no? Entonces, Sí, ahora yo estoy seguro de que eso es porque tenemos la real y genuina voluntad de salir adelante y creemos que ahondando en lo que está pasando mal vamos a encontrar una solución. ujú, Y eso está súper bien para resolver problemas así, analizándolo y buscando y buscando resolverlo. Está súper bien para todo lo que es matemática, química inorgánica, problemas de la física, ¿no? Del mundo ujú, material, donde las causas tienen consecuencias claras y se pueden calcular. Está ujú, perfecto usar esa lógica. Resolvamos ujú, problemas de ingeniería, resolvamos problemas de química, pero el problema es que el comportamiento humano es tan complejo y es tan narrativo y es tan emocional ujú, y tiene tanto de todo ujú. que no, es súper es súper complejo Claro. encontrar solución a los problemas. Que O sea, digamos que mirarlo desde el punto de vista como causa-efecto es muy sí, sí. injusto, ¿no? Y de pronto, más que, tenemos que volver al tema de las versiones con las que yo converso. Por ejemplo, mira, hace poco, ayer terminamos de ver la serie de Jeff Dahmer de Netflix. No he querido verla, lo inicié, pero me dio un montón de miedo, no pude. Bueno, es dura, sí, sí, es dura de ver. De hecho, varias veces tuvimos que parar de comer almuerzo para poder seguirla viendo y la dejamos más bien para post almuerzo. Pero mira, hay una escena, bueno, para quienes no saben de qué estamos hablando, esta es una serie que habla del asesinato en serie de muchos, sobre todo jóvenes afroamericanos en Estados Unidos, ¿sí? Em, y principalmente la gente que fue asesinada son gente afroamericana e inmigrante. Y bueno, la serie hace muy buen trabajo en esta escena, donde la vecina del asesino, que vio y escuchó todo y que nunca fue tomada en cuenta por la policía, eh, se junta con uno de los padres de los chicos que fueron asesinados Ujú, en el matrimonio de uno de los hijos que vive, ¿no? De uno de sus hijos mayores que se casa y todo, y él de luto, o sea, él muy, muy mal, muy, muy ujú, mal. La vecina le agradece por haberlo invitado al matrimonio, tienen un diálogo que creo que es muy pertinente a lo que estamos hablando. ujú, Mira, en medio de la fiesta, Glenda, la vecina, le dice, estoy muy feliz por ti, sobre todo luego de por todo lo que han pasado tú y tu familia.
hoy es un buen día. Y él así, fumando un cigarro, muy bien interpretado su papel, ¿no? Ujú, Dice así muy serio, intento ser feliz por mi familia. Sonrío, intento ser fuerte. Sigo esperando volver a sentirme yo mismo, pero solo empeora. Cada mañana me levanto y recuerdo que Jeffrey Dahmer sigue vivo, pero no mi hijo. Y Glenda le dice, entiendo, quizá lo mejor que podamos hacer es seguir fingiendo ser fuertes y tal vez algún día vamos a olvidar de que estamos fingiendo. mm, Y muchas, y me pasa mucho, mucho, mucho en consulta, que todo lo que las personas se imaginan, o sea, que cuando las personas empiezan a resolver su vida ujú, después de la depresión, tiene que ver con que en algún momento simplemente dejaron de ponerle atención a eso. La ujú, muerte de alguien no se resuelve. ujú, La atención se dirige a otro lado. La exacto. atención se dirige a otra historia. Hasta que en algún momento ya no me doy cuenta de que le estoy dejando de poner atención. Ujú, Es como cuando ya, por ejemplo, uno de los indicadores para mí de que el proceso está funcionando es que las personas ya se olvidan de venir, porque están haciendo otras cosas que les importan. ujú, Ay, perdón, claro. se me olvidó pedir horas, se me olvidó, es que estoy tan ocupada porque con mi hija la llevé a las clases y estuve así, pero estoy bien en la cosa. Genial, porque la idea es esa. La Exacto. idea es esa. Porque el problema no se resolvió, el problema no se tocó. Tú hiciste otras cosas que tienen tanto sentido para ti ahora que no vale la pena para ti volver a esa historia o no de esa forma en la que te llevaba a un ciclo de no hacer nada ni nada. Ujú. Y eso es algo interesante, ¿no? Eso de justamente enfocar la atención en nuevas cosas, ¿no? Como dejar de relacionarte con esta situación problemática y empezar a prestar atención a otras cosas, ¿no? No es tanto, o sea, si prestarle tanta atención a tu problema la resolvería o lo resolvería, entonces qué magnífico, pero a veces no es así. Estar tan atentos de lo que anda mal termina haciéndote sentir peor. Entonces, si uno empieza a encontrar otras maneras de relacionarse consigo mismo, con su vida, con las personas, Mm, uno empieza como a dejar de lado aquello que te fastidió, aquello que te hizo sufrir, o cuando uno empieza a conectar con lo que sí sabe hacer, con lo que le ha permitido en otros momentos afrontar ciertas situaciones, eso te permite también mirar tu problema con una perspectiva distinta, ¿no? A veces los problemas se mm, ven muy grandes porque no nos sentimos capaces de resolverlos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conectar con sus propias capacidades, con las cosas que logra hacer, uno mm, empieza a tomar agencia y dice, ok, yo soy capaz de resolver esto, está difícil, mm, pero ya lo hice antes y puedo hacerlo nuevamente. Y entonces también ahí hay otra visión del problema, ya no es eh, como que es tan grande, sino es mucho más pequeño. Y cuando las cosas se hacen más pequeñas, pierden tu atención porque dices, ah, bueno, como esto lo puedo solucionar, entonces puedo prestar atención a otras historias mías, a otras versiones mías, a otros momentos, mm, que es lo que me parece también sucede en la terapia, ¿no? Primera, segunda sesión, las personas ya hablan de otras cosas, ¿no? O también para mí un indicador es que en la siguiente sesión lo anterior ya perdió importancia. O sea, vienen, mm, hoy día, ¿sabes qué me pasó este fin de semana esto y me gustaría que conversemos de eso? Significa que la persona ha encontrado una manera de resolver lo anterior y ya no es tan importante como en ese momento. Entonces, también ese es otro indicador mm. que nos permite, ¿no? Darnos cuenta que la situación un poco va cambiando. Ok, antes de continuar, por aquí hay algunos comentarios que me gustaría ir leyendo de las personas que nos están escuchando. Ok, y por ahí nos mandan saludos desde Bolivia. Marina, buenas noches. Por aquí decía, realidades de injusticia. Qué bueno
Qué bueno escucharlo, gracias. Esta palabra creo que, o esta frase fue muy interesante, ¿no? Que a veces la depresión encierra realidades de injusticia que, según lo que tú ibas diciendo en aquel entonces, pues no se trataban con tanta libertad como ahora, ¿no? Porque estabas hablando de Ujú. demás. Ajá. Ujú. Por ahí, mi respuesta a las historias de otros no son etiquetas, también esto le pareció interesante. Y Ujú. por último, Ricardo dice, cuando te categorizan como depresivo, uno termina interpretándose a partir de las ideas de depresivo del terapeuta. Empiezas a interpretar todo a partir de esa categoría. Así es, las personas por naturaleza tendemos a encontrar eh, aquello que nos ajusta a lo que nos dicen que somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí alguien leyó acerca del apego, ¿no? Lo que yo siento por mi pareja es apego y empiezas a buscar, ya, si soy de tal apego, entonces mis Sí. comportamientos son estos. Y empiezas a buscar de 100 comportamientos tuyos, dos que encajan con eso y vas diciendo soy esto. Si te dicen que eres depresivo, empiezas a encontrar momentos en el día que encajan con esto y terminas mirándote a través de esos Ajá. ojos, como que te pones, ¿no? Los lentes de la depresión, entonces tengo que comportarme así, ¿no? Qué interesante lo que dice Ricardo, ¿no? Sí, la atención dice mucho. ¿A qué le pongo atención en el día a día? Dice mucho acerca de lo que estoy siendo en ese día. Esta es una frase muy interesante, que la voy a, porque una vez que terminemos esta conversación y con lo que ha ido saliendo, voy a crear un boletín porque hay la comunidad, una pequeña comunidad que estamos empezando a crear y uno de los compromisos que tengo es darles un boletín de cada uno de los temas que vamos a conversar. Entonces creo que esta frase va a ir muy puesta ahí en este boletín que compartiré con los de la comunidad. Creo que sí, o sea, el hecho de que yo creo que hay que, o sea, a lo que le ponemos atención en el día dice mucho de lo que somos y tenemos que incorporarlo con evidencia. ¿A qué me refiero? No quiero como crear la ilusión de que aquí como que basta que uno se diga todos los días, vea todos los días al espejo y diga que es mejor persona y con eso basta, ¿no? Hay que hacerlo con evidencia, o sea, Exacto. sí, 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 no, o sea, ¿quiénes podrían contar una historia alternativa a lo mío? ¿Quiénes podrían atestiguar de que en realidad no soy un fracaso total como mamá? Ujú. ¿Sí? ¿Quiénes podrían contar algo así? ¿Y qué pasa si voy directamente a mi hijo y le pregunto, hijo, tengo una idea en mi cabeza que no me la puedo sacar? ¿Tú crees que yo soy un fracaso total? Exacto. Yo creo que hay que vivir, cuando estamos en una depresión, no, hay que volver a conectar con la realidad, con evidencia, no con, solo con un pensamiento mágico que lo va a resolver todo, ni mucho menos. Claro, si no caeríamos un poquito en el positivismo muy No, así, claro. muy superficial, ¿no? Porque es No, claro, cierto sí. que, no lo vamos a negar, las palabras tienen magia, y es algo que a mí me gusta mucho decir, pero no tienen magia porque simplemente las digas, ¿no? Yo no digo soy lo máximo y significa que ya soy lo máximo, sino Mm, porque hay una evidencia detrás, una evidencia que lo sustenta. Cuando uno está en ujú, medio de la depresión, busca evidencias de que estás depresivo, que te anda todo ajá, mal, y la encontramos muy fácilmente. O sea, en esto nos juega, el cerebro nos juega por ahí una mala pasada. Por ahí escuché en alguna ponencia de alguna persona que decía, tenemos una memoria emocional también. Si sí. estamos en un momento tristes, deprimidos, o sea, así, nuestra memoria va a ir justamente a agarrar momentos de nuestro pasado en el cual se replique esta misma situación, ¿no? Ajá. Entonces, se entiende por qué sea difícil en esos momentos conectar con esa versión nuestra que está luchando. O sea, no podemos Mm, negar que hay realmente un momento de confusión, como de neblina, en el que no podemos observar las cosas mm, más claramente. Pero justamente son en esos momentos que necesitamos de conversaciones que nos permitan hablar de esa otra versión. Y estas conversaciones pueden darse con nuestros familiares, con nuestros amigos, partiendo de estas preguntas. Oye, tengo la duda, pienso que soy un real fracasado, como decías tú, ¿no? Una real fracasada. ¿Es algo que tú consideras que es así? Cuéntame tú qué ves desde ahí, ¿no?
Entonces, estas personas pueden decirte, y de hecho la familia, los amigos siempre dicen todo lo contrario de la persona que está ahí deprimida. Y también tenemos que entender que uno cuando está deprimido no quiere escuchar eso. Dices, no, no, pero yo lo veo de otra forma. Entonces, sería bueno que críticamente podamos escuchar y podamos darnos cuenta Sí. cómo estamos escuchando, ¿no? Si estamos escuchando con la intención de simplemente de preguntar o estamos escuchando con la intención de ayudarnos también, porque hay una gran diferencia, ¿no? Como cuando uno se Sí. predispone a escuchar. Así que es una buena idea esto de preguntar. Busquemos evidencia, evidencia real con Mm, las personas, con nuestro día a día, mm, ¿no? Hagamos una lista. Esto a veces a mí me gusta, no sé si es parte de mi forma de ser, pero cuando necesito tener en claro qué hice, hago una lista, ¿no? Hago una lista que me indique, sí, vamos a poner ahí la lista en lo que me equivoqué y en lo que debo mejorar, pero sobre todo una lista en la que sí conseguí hacer esto o las cosas mm. que sí conseguí hacer en mi día para traer ambas historias delante de mí y no dejarme llevar por esta narrativa que tengo en la mente de estoy mal y soy muy mala en lo que hago, ¿no? Mm, mm. Ok. ¿Cómo, ahí yo creo que me surgió una duda, ¿no? Que justamente la parte emocional es la que, es la que hace más complejo el que uno pueda salir evidencia de las cosas que hace bien o de las cosas que van bien, ¿no? ¿Cómo uno podría colaborar con uno mismo eh, cuando todas las ganas y y toda la emoción te tira como para abajo, ¿no? Mm, eh, yo creo que es importante la interacción. Yo creo que hay momentos en los que, claro, uno puede colaborar consigo mismo en este tipo de situaciones. Y creo que lo básico y lo importante es imaginar un poquito qué queremos que sea diferente. Ajá. Sobre todo cuando uno está en un momento realmente oscuro, o sea, realmente donde queremos hacer casi nada, ¿no? Es en esos momentos en los que debemos imaginar poco a poco lo que quisiéramos Mm, conseguir. Entonces, en vez ajá. de preguntarme por qué sigo en la cama a las 10 de la mañana, preguntarme qué me gustaría hacer hoy. Si tuviera un poquitito más de ganas, ¿qué me gustaría hacer hoy? Y empezar a pensar, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer durante el día? Y quizá por ahí, ¿por qué no? Escoger una de estas cosas que sean más sencillas para mí o que sienta que tengo esa energía como para hacerlas y empezar, ¿no? Empezar a hacer poco a poco aquello que deseo, empezar a pensar qué me gustaría que sucediera, cómo lo estaría haciendo, con quién lo estaría haciendo, qué necesito para hacer aquello. Imaginemos salir a caminar, ¿no? Imaginemos tener una conversación con alguien, no necesariamente tengo que hacer algo, simplemente quiero hacer algo, quiero conversar con alguien, de qué voy a hablar, qué le voy a decir, ¿no? Y creo que eso podría, no sé, escucho, me doy cuenta en las conversaciones que tengo con consultantes que eso ayuda, ¿no? O sea, ayuda bastante el imaginar. Dentro de nuestro enfoque hay esta técnica, ¿no? Que se llama el Día del Milagro, el día en el que uno hace, que uno obtiene esa tranquilidad o esa energía que necesita y la pone en práctica. Entonces, hablamos de un día así, perfecto, del milagro, con un lujo de detalles, ¿no? ¿Qué te estarías vistiendo? ¿Qué estarías desayunando? ¿Cómo te lo estarías preparando? Hablamos tan detalladamente que cuando termina la conversación, yo diría, porque a veces hago esta pregunta como para sondear, yo diría que el 85% de las personas me dice, me gustó hablar del día del milagro, me gustó saber qué estaría haciendo. Y cuando vienen a una segunda sesión, muchas veces parte de eso o nuevas cosas se empiezan a dar, ¿no? O sea, no es solamente que es un hablar por hablar, es un hablar que nos permite crear casi un plan mental de lo que está sucediendo. Está tan viva ahí la imagen de lo que quiero hacer que solamente me queda hacerla. Entonces, creo que eso ayuda Mm, bastante, ¿no? El futuro, hablar del mm, futuro, conversar, pedir a otras personas que conversen conmigo.
hablando de eso, ¿no? A veces buscamos a los amigos para hablar más de lo mismo, más de mi problema y seguir dándole vueltas. Probemos a hablar de lo que me gustaría hacer. Eso se me ocurre, no sé qué se te Ah, ocurre a ti que podría ayudar en estas situaciones. mm, o sea, si, si tuviera que tomar una cosa de lo que dijiste, el futuro, ¿no? O sea, si todo lo que me tiene mal está en mi infancia o en mi adolescencia o incluso en mi presente, solo me queda el futuro. Y eso es genial. Y eso es genial porque no está escrito, nadie ha dicho nada sobre el futuro. Ujú, Entonces podemos jugar con él todo lo que queramos. ujú, Y podemos jugar con él, ojalá en un sentido deseado, ¿no? Como dices tú, eh, ¿qué deseo? ¿Qué quiero? Y cómo me imagino estando en eso para darme cuenta de que ya no tengo depresión. ujú. Cómo el resto se daría cuenta de que ya no tengo depresión. Exacto. O sea, esto es, nadie vive en una burbuja y seguro que seguro cuando alguien está pasando por algo como una depresión, seguro que todo el entorno se va a ver afectado cuando las cosas empiecen a cambiar y ya Ujú, están cambiando, exacto. ya están cambiando, o sea, ya te estás superando, Ujú, ya lo estás haciendo. ¿Y quién lo exacto. está haciendo? Esa es Eso una es buena algo pregunta. importante, ¿no? O sea, ya las cosas están cambiando, lo único constante es el cambio. Por más que estés en una situación difícil, podría estar peor y no está peor porque algo estamos haciendo. Estamos en medio Mm, de la crisis y de hecho por ahí alguien decía, no estamos en medio de la crisis, siempre estamos gestionando la crisis, siempre estamos tratando de hacer algo. No hay persona que se siente sentada, que se quede cruzada de brazos mientras sucede una crisis, siempre estamos en movimiento intentando hacer algo y es importante irlo reconociendo para que eso nos permita ir hacia adelante. ujú. Ok, bueno, estamos ya cerrando esta conversación. Ha sido muy agradable hablar de este tema y, y creo que, y espero que para las personas que nos han escuchado haya resultado también así de interesante, que se hayan ido con algunas ideas acerca de la depresión, acerca de esta historia que se narra como y que tiene como título depresión, ¿no? Que no es algo que esté adentro de nosotros, sino que es algo que está en relación de que en muchas oportunidades no es la depresión, o sea, no es el término depresión lo que debemos superar, sino que son las situaciones que están a nuestro alrededor, ¿no? Que siempre estamos afrontando las dificultades que se nos presentan y que el futuro parece ser una de las cosas que estaría a nuestro favor, ¿no? Como dices tú, no está escrito, si no lo escribo yo, alguien lo escribirá por mí, entonces prefiero escribirlo yo. Entonces, con pequeñas cosas, sobre todo cuando la depresión está o ese momento es muy difícil, de gestionar, empezar paso a paso, Mm, 0.1 cada día y luego ir escalando a otros números, ¿no? sí, bueno, gracias Marjorie por haberme invitado y creo que el título que le dimos a esta conversación es precisamente la pregunta que me gustaría que quedara abierta, ¿no? ¿Qué hay después de la depresión? Uh -huh. Sí, esa yo creo que es, es la clave de todo. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después para yo saber de que ya la depresión no está? Uh -huh. Creo que sí, quedaría abierta para que cada uno de nosotros lo pueda responder, ¿no? ¿Qué hay después? ¿Qué va a pasar en lugar de esto? ¿Qué Ujú, estaré haciendo en lugar de estar haciendo, de llorar, en lugar de... Y que esa respuesta quede en nosotros y nos sigamos preguntando más, a más detalle, no solamente ujú, así, bueno, voy a estar bien, ¿no? Porque es muy general esta respuesta. No, vayamos a lo específico, a lo concreto, qué va a ser diferente cuando hayas dejado atrás la depresión. ¿Quién lo va a ujú. notar? Muy bien, gracias a ti Camilo por aceptar la invitación. Seguramente estaremos conversando en la comunidad o en otros encuentros.
Y muchas gracias a las personas que nos han acompañado. Por aquí han dejado algunos comentarios, que el diálogo ha sido enriquecedor. Por aquí Ricardo dice, genial por lo que dicen las personas que nos rodean, son un recurso valioso para darle vuelta a la depresión. Los otros complementan nuestra identidad. Así es, los otros complementan lo que pensamos de nosotros mismos. Bueno, entonces vamos a terminar con esta transmisión y nos estamos viendo el día miércoles. Tenemos una nueva transmisión acerca del duelo, ¿okay? No es un adiós, sino un hola otra vez, y vamos a tenerla también a esta hora, a las 8 de la noche. Bien, entonces nos despedimos. Que tengan buenas noches. Gracias, Camilo. Chao, chao, Mario Di. Buenas Sí, noches. chao.